Y yo quiero, gloria al Señor, que vayamos rápidamente al libro de Mateo, capítulo 11. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Gloria al Señor. Cuando todos lo tengan, pueden decirle un amén y pueden alabar al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jehová. Mateo capítulo 11 y versículo 12. Y titulé esta predicación, este mensaje: Dios busca gente violenta. Dios busca gente violenta. Y vamos a explicar lo que quiere decir violenta, porque cuando analizamos la palabra al término humano, pues no suena muy bonito, pero esta palabra es bíblica. Gloria al Señor, le vamos a ver ahora en unos minutos. Así que el título de este mensaje es: Dios busca gente violenta. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al nombre del Señor. Así que lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Vamos a leerlo una vez más, porque cuando leemos las cosas otra vez como que la entendemos, como que entra un poquito más. Vamos a leerlo en esta tarde otra vez. Desde los días de Juan el Bautista hasta ahora, el reino de los cielos sufre violencia y los violentos lo arrebatan. Aleluya. Vamos a darle gracias al Señor. Aleluya. Dale gracias al Señor. Ahí donde tú estás, dale gracias. Dile gracias por tu palabra, Señor. Padre, te damos gracias por tu palabra, porque ella es viva y es eficaz. Ella es fuente inagotable, Dios. Ella es como martillo que parte, que quiebra, Señor. De ella podemos tomar todo el tiempo y vamos a ser saciados, Dios. Gracias te damos en esta noche por tu Espíritu Santo, por tu presencia que está aquí en medio nuestro, Dios. Te damos toda la gloria y toda la honra por lo que has hecho, por lo que estás haciendo y por lo que vas a hacer, Dios mío, a través de este culto, a través de la historia, el curso de nuestras vidas. Sigues trabajando, porque estamos persuadidos y convencidos de aquel que comenzó la buena obra, la va a perfeccionar, Señor. Padre, gracias porque en esta noche podemos estar aquí en este día en tu templo, hablando y disfrutando de ti en este día, Señor. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria al Señor. Dios busca gente violenta. Y esto es un versículo tan interesante cuando leemos en los evangelios el libro de Mateo. Y hay un hombre muy interesante que muchas veces muy poco se habla y lo usamos para otros ejemplos, ¿verdad que sí? Pero la persona de Juan el Bautista es muy interesante porque este hombre tenía una labor, o tuvo una labor muy especial, muy intensa y muy única, porque Juan el Bautista vino a preparar el camino del Salvador. ¿Se ha puesto usted a pensar la labor, la vida que llevaba Juan el Bautista? Pues la Biblia nos dice que Juan el Bautista salió y salió a predicar, y mucha gente lo veían como una persona extraña. Perdón, lo tenían como una persona extraña porque Juan vestía, ¿verdad? No como todo el mundo, sino que vestía un poco diferente, porque los hijos de Dios somos diferentes. ¿Cuántos dicen amén? Amén, gloria al Señor. Los hijos de Dios somos gente peculiar, somos gente diferente. No que hemos venido de otro planeta, sino que somos hijos de Dios, y como hijos de Dios somos diferentes, hablamos diferente, vestimos diferente y nos comportamos diferentemente. Entonces Juan el Bautista viene a la tierra y prepara el camino para el Señor. Y Juan el Bautista comienza a decir: arrepentíos y convertíos, porque el reino de los cielos se acerca. Así que estamos hablando desde los días de Juan el Bautista. Y yo estudiaba y yo me ponía a meditar y decía: siempre el reino de los cielos ha sufrido violencia. Pero desde los días de Juan el Bautista, póngase a pensar, desde esos días fue cuando Jesús, el Salvador de este mundo, iba a nacer, iba a venir encarnadamente a ministrar en esta tierra. Y desde ese momento que Juan comienza a predicar, aparece el Señor, ahí comienza una batalla aún mayor, porque ahora está el mismo Dios encarnado hablándole a la humanidad uno a uno. Entonces Juan, tremenda labor, tremendo personaje, y yo admiro mucho a Juan el Bautista, porque para poder nosotros preparar el camino del Salvador, imagínense la forma de vida que llevaba este hombre.
Entonces, desde los tiempos de la historia, desde el principio de la historia, hemos visto que cuando Dios quiere hacer algo, cuando Dios quiere hacer algo con nosotros, con una persona en toda la historia, vemos que necesita ser una persona violenta. Y me voy a explicar cuando digo que Dios busca gente violenta. Dios busca gente valiente. Dios busca gente atrevida. Dios busca gente forzada, gente apasionada, llena de fe, dispuesta, gente que tiene visión, gente que no es movida fácilmente, pero que tienen una visión. Esas son las personas que Dios busca en el reino de los cielos. Gente que no es movida por las preocupaciones, por las circunstancias, por las tormentas de la vida, sino que van hacia adelante, no importando la situación, van en contra de la marea porque están encaminados y ellos saben que Dios los llamó, y porque Dios los llamó, ellos van a poder llegar. Entonces Dios desde el principio de los tiempos y aún desde los días del Juan del Bautista, el reino de los cielos está sufriendo violencia. Y a lo mejor tú explicas, Omar, ¿qué clase de violencia está sufriendo el reino de los cielos? Bueno, la violencia que estamos hablando en este día no es como muchas religiones que ellos tratan de le quitan la vida a otras personas sin razón alguna. No es esa clase de violencia. La violencia que estamos hablando, o ser valientes, es que cuando desde los días de Juan el Bautista, la palabra de Dios, el reino de los cielos, se manifestó. Y cuando la palabra de Dios se manifiesta, siempre hay oposición. ¿Están conmigo en esta noche? Siempre hay oposición, siempre hay una forma de resistencia. Desde esos días y anterior siempre ha habido resistencia, pero aún mayor más cuando el Hijo de Dios baja a la tierra, nace, se hace hombre y comienza a hablar la palabra del Señor. Vemos la resistencia que el reino de los cielos está sufrió y sigue sufriendo. Por eso en este día Dios nos dice a nosotros, Dios busca gente valiente, gente atrevida, gente que se llena de fe, que se pare a predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo. En estos tiempos Dios busca Dios busca jóvenes como tú, valientes, esforzados, que en las escuelas se atrevan a predicar la palabra del Señor, que en este tiempo tan difícil se atrevan a decirle que sí a la palabra de Dios y dejen las cosas que a Dios no le agradan. Esas son la gente que Dios está buscando en estos tiempos. Entonces el reino de los cielos, hermano, usted se imagina, está sufriendo violencia. El reino de los cielos, solo los violentos arrebatan el reino de los cielos, lo cual indica que tú y yo tenemos que ser personas violentas en lo espiritual. Tenemos que llegar y agarrar lo que nos pertenece a nosotros, porque si nos dormimos nos va a pasar como aquellas 5 vírgenes. Habían 5 prudentes, 5 insensatas, y las insensatas se durmieron porque no fueron violentas, porque no fueron esforzadas. Y cuando llegó el novio por la noche, cuando llegó el novio para la medianoche, las 5 prudentes tenían sus lámparas llenas de aceite. Las insensatas ahora decidieron ir a buscar aceite, pero fue muy tarde. Entonces Dios nos dice en esta noche que no se nos haga tarde y nos pongamos violentos, esforzados, valientes, personas de visión, porque pronto suena la trompeta. Tenemos que ser violentos ahora, no después que suene la trompeta. Alabado sea el nombre de Jesús. Dios busca gente apasionada. Vemos a través de la Biblia que el enemigo siempre trata de resistir cuando Dios tiene un propósito o un plan. ¿Cuántos dicen amén? A lo mejor las cosas que te han sucedido en este año, o las que te pasaron el año pasado, o las que te están pasando en estos momentos, es parte del plan de Dios, y el enemigo tiene resistencia. El enemigo se está oponiendo a lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero a lo mejor tú no puedes reconocer por lo espiritual que es que hay una resistencia, es que hay una oposición. Porque el reino de los cielos, hermano, es de valiente. Por eso Dios le dijo a Josué: mira que te mando que te esfuerces. Yo creo que tú te esfuerces, que seas valiente.
¿Usted cree que Dios le dijo eso para llenar un pedazo de hoja en la Biblia? No, Dios le dijo eso porque Dios sabía que lo que él iba a enfrentar. Le dijo, mira que te mando que te esfuerces, que seas valiente, que no temas, que no desmayes, porque Jehová, tu Dios, va a estar contigo. Dios le dice, yo quiero que tú hagas esto porque yo voy a estar contigo. Hermano, y si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? A veces se nos olvida ese lado, ¿verdad que no? ¿Verdad que sí se nos olvida? Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces, desde los tiempos, desde el principio, vemos como el enemigo hace o trata de resistir y hace lo posible para que lo que Dios tiene para tu vida. Y hoy es culto de jóvenes y quiero hablarle directamente a los jóvenes, a los adultos. Esto es para ustedes también, pero me quiero centralizar en la juventud porque la juventud de esta iglesia, Dios tiene cosas grandes. Entonces Dios quiere, joven, que tú entiendas que lo que te ha pasado, lo que te está pasando es parte del plan de Dios cuando te mantienes en su palabra. Si tú estás firme en la palabra de Dios y estás caminando con Dios, no importa lo que te esté pasando a ti en tu vida como joven, Dios tiene un plan para tu vida. Vemos que a través de Adán y Eva el enemigo trajo oposición. Moisés, a través de Daniel, los profetas, los apóstoles, vino oposición. Y todavía va a venir oposición en nuestras vidas. Mientras estemos en este cuerpo, en este casco, va a venir oposición del enemigo porque él no quiere. Dios sabe, hermano, Dios sabe. Dios sabe que ha depositado en usted algo, una dinamita especial, espiritual, es el Espíritu Santo. Y Dios ha capacitado a cada joven en esta iglesia, a cada niño, dama, caballero, a cada persona, para que puedan llegar al otro lado y puedan decir, como Jesús le dijo, pasemos al otro lado. Pero pasar al otro lado tenemos que llenarnos de fe. Tenemos que entender que para pasar a ese otro lado, allá van a ver cosas grandes que Dios tiene para ti y para mí. Van a ver milagros, van a ver cosas especiales que Dios tiene. Pero antes de pasar al otro lado, tenemos que poner la mirada en el maestro. Tenemos que ser personas violentas, tenemos que ser personas esforzadas. Tenemos que ser personas sacrificadas para la obra del Señor. Alaba el nombre del Señor en esta hora. Dale gloria. Para las personas que son nuevas en esta iglesia, llevan 4 de 5 años para abajo, hoy van a escuchar un poquito de historia de esta iglesia. Van a escuchar un poco de la historia de esta iglesia. Cómo hubo oposición para que este lugar que usted ve aquí en esta noche, este lugar hermoso que nosotros disfrutamos día tras día, culto tras culto, yo quiero dejarles saber que para que esto se lograra, para que este lugar hermoso se lograra y para que siga lográndose lo que Dios quiere hacer en este lugar, tenemos que ir atrás 7 o 8 años atrás, pastor, 8 años, 9 años, 10 años. Y yo quiero que ustedes entiendan que hubieron hombres violentos. Había un hombre violento, un hombre valiente, esforzado, que no importando lo que estaba pasando. Y ahora tú me preguntas, Omar, ¿qué fue lo que pasó? Déjame contarte lo que pasó. Cuando Dios nos dio palabra en la 66, que si escuche bien, iglesia. Cuando Dios dio palabra a esta iglesia, que me acuerdo que Dios usó al hermano Nelson y dijo, hermano, pongan las manos en las paredes porque Dios va a abrir y va a hacer grande esta obra. El pastor vio este lugar, pero ¿sabe qué, iglesia? Cuando Dios quiere hacer algo contigo, hombre, cuando Dios quiere hacer algo contigo, mujer, joven, niño, el enemigo se va a poner a toda costa. Pero qué bueno es que le servimos un Dios poderoso, que le servimos un Dios real, un Dios vivo. ¿Y sabe qué es lo que pasó? No nos querían dar el zoning de esta iglesia, no nos querían dar el zoning, que es lo que se necesita para que este lugar pueda usarse como iglesia. Pero le servimos un Dios poderoso, un Dios vivo, un Dios eficaz. ¿Y qué pasó, que hermano? Que mientras hay oración y hay búsqueda de Dios y hay personas orando y hay personas en ayuno y pidiéndole al Señor, ¿cuántas personas? Yo me imagino que del otro building que estamos todavía mirando, ¿cuántas personas han dicho eso no se va a lograr? ¿Cuántas personas han dicho olvídese de eso? ¿Cuántas personas han dicho
Olvidémonos de eso, pero ¿sabe qué? El reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos pueden arrebatar las cosas de Dios. Solo los violentos pueden arrebatar las bendiciones de las manos de Dios, porque han entendido que cuando Dios da una visión, hermano, aunque se tardare la visión, espérala porque se va a cumplir, dice el Señor. Entonces, no nos quieren dar el zoning, pero había gente orando y le creemos a un Dios poderoso. ¿Y qué sucede? Que Dios, hermano, Dios hace milagros cuando usted menos se lo piensa. Dios va a hacer las cosas que Él tiene que hacer para que tú y yo podamos ver su gloria. ¿Entiende esto, iglesia? Dios va a hacer milagros. Dios va a abrir, Dios va a parar el sol, va a parar la luna, Dios va a abrir los mares, Dios va a secar, va a parar la lluvia para que tú y yo podamos entrar y podamos entender que Dios está en el asunto. Entonces, a través de todo esto, no nos dan el zoning. ¿Y qué sucede? Que Dios, como es Dios, geográficamente tomaron esta esquina y este word, este lugar por aquí, y lo pusieron, hicieron las líneas nuevamente, y este lugar cayó fuera del word donde el alderman no nos quería dar el zoning. ¿Están entendiendo, iglesia? ¿Están entendiendo? A lo mejor muchos no sabían esto, pero no nos querían dar el zoning, pero Dios geográficamente dijo: no te preocupes, varón, no te preocupes. No te preocupes, iglesia, Río de Agua Viva, que yo voy a hacer lo que es imposible para ustedes. Yo voy a hacer lo posible. Y Dios geográficamente sacó la línea, sacó el alderman y nos dio un nuevo alderman, una nueva zona. Y ahí cayó y nos dieron el zoning. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Hermano, esto es para que su fe aumente en esta noche. Eso es para que usted aumente su fe y usted se llene de fe y diga: yo voy a ser un hombre, un joven, una mujer violenta en esta noche. Dios busca gente violenta, hermano. Gente violenta en la fe, que se atrevan a orar, que se atrevan a agarrar la bendición de Dios, que se atrevan a pelear contra el enemigo. Gente violenta, gente violenta. Entonces, ¿qué sucede? ¿Tenemos iglesia? No. El enemigo no cesa de atacar a los hijos de Dios. Después que se recibe el zoning, después que ya está el zoning, hermano, ¿qué ustedes creen que pasa después de todo eso? Queman la iglesia y la parte de donde está las personas, las oficinas de los pastores, todo eso se quema. ¿Cuántos alaban al Señor? El reino de los cielos sufre violencia. A lo mejor mucha gente, pastor, a lo mejor mucha gente dijo cuando se quemó la iglesia: de aquí no hay más iglesia, ahora hay que buscar otra más. Pero qué bueno que había un hombre violento y habían hombres y mujeres violentas orando, ayunando, pidiéndole al Señor: Señor, hemos creído y tú prometiste y tú lo vas a hacer. Después que la iglesia se quema y hubieron bastantes daños, Dios, su hermano, promete, Dios cumple. Pudimos reconstruir esta iglesia, pudimos mano a mano con los hermanos, con las familias. Aquí estábamos casi todos los sábados limpiando y creyéndole a Dios, reconstruyendo este lugar. Y para la gloria del Señor, en esta noche, hermano, el que no sabía, este templo está como está porque Dios lo prometió, porque hubo gente violenta, porque hubo gente forzada, gente que dijo: yo voy para adelante, pastor, yo me uno a la visión contigo. Yo creo que Dios nos dijo y Dios lo va a prometer, porque había gente, hermano, que se unió y Dios bendijo la visión que Dios había dado para esta iglesia. Y aquí no cesa la labor. Todavía este lugar sigue en pie porque hay familias que vienen a limpiar. Hay familias que vienen a hacer muchas labores en este lugar, porque la obra del Señor tiene que seguir hacia adelante. Denle un aplauso al Señor, denle un aplauso a esas personas que vienen a limpiar la iglesia. Gloria al nombre de Jesús. Que se esfuerzan en las obras del Señor. Vemos que a través de la historia, hermano, a través de la historia vemos que hay oposición. Yo no sé de usted, pero yo he entendido que cuando viene la oposición y yo estoy en la voluntad del Señor, es que Dios quiere llevarme a otro nivel. Es que Dios quiere darme un raise. Dios quiere darme un aumento espiritualmente. Aleluya. Dios quiere decirme: mira, es que te quiero llevar acá y todavía no puedes llevar allá, pero te voy a enseñar a través de esta posición, a través de lo que te está pasando. Quiero enseñarte, pero para poder llegar allá tienes que pasar por aquí para entender allá y enseñar a otras personas, que ahora tú puedes ayudar y enseñar a otras personas.
No queremos muchas veces pasar por los tiempos difíciles. Pero es que Dios tiene propósitos y el enemigo siempre se va a oponer. Pero el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces, para nosotros poder llegar hasta este lugar, al punto B, tenemos que primero pasar por el punto A, y Dios nos quiere enseñar, tenemos que pasar por momentos difíciles para nosotros entonces entender que es Dios quien me está ayudando y que me está enseñando, porque me voy a encontrar con otra persona en el punto A, yo decirle, mira, yo pasé por esto, todo va a estar bien, créele a Dios que vamos a caminar juntos y puedes llevarlo al otro nivel. Aleluya. ¿Cuántos alaban el nombre de Jehová? Alabado sea tu nombre, Jesús. La iglesia primitiva sufrió oposición. Una iglesia poderosa, la iglesia primitiva, la iglesia de Hechos, la iglesia de los apóstoles, los primeros cristianos, los del camino, sufrió oposición. La Biblia nos dice en el libro de Hechos, capítulo 1, versículo 8, todos lo sabemos, y recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Pero no terminó ahí, ¿verdad que no? Y me seréis testigos en toda Judea, en toda Samaria, hasta lo último de la tierra. Me van a ser testigos. Y ahí estábamos nosotros también. Ahí estábamos nosotros incluidos. Entonces para poder, y esto es lo que podemos ver en este versículo, para ellos poder llegar a donde Dios le había prometido, a Judea, a Samaria, a Jerusalén, a todos los lugares de la tierra, algo tenía que suceder. Algo tenía que pasar. Entonces Dios te dice en esta noche, para Dios poderte darte lo que Él te va a dar, algo tiene que suceder. Algo tiene que suceder, mujer. Algo tiene que suceder, joven. Para tú recibir lo que Dios tiene para ti, algo tiene que suceder. Oh, gloria al nombre del Señor. Y sabemos que la Biblia dice en Hechos 8, capítulo 8 y versículo 1, que hubo una persecución contra la iglesia. De otra forma la iglesia no se hubiera movido si no hubiera habido una persecución contra la iglesia. Dice que cuando vino la persecución a la iglesia, todos se esparcieron a Judea, a Samaria y a todos los lugares que Dios le dijo en Hechos 1:8 que iban a ir. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces es necesario que entendamos que solo los violentos van a arrebatar el reino de los cielos. ¿Cuántas veces Dios no te ha puesto la bendición en las manos, pero por no ser valiente o esforzado no la has podido recibir? ¿Cuántas veces Dios no te ha puesto aquellas cosas que tú le has pedido tanto tiempo y por no ser valiente, por no tener visión, por no esforzarte, no has podido recibir lo que Dios tiene para ti? Entonces Dios busca gente violenta. Dios busca gente esforzada, gente violenta, gente valiente, que se meta en el plan de Dios, porque muchas veces nos quedamos como aquel pueblo de Hechos 1:8. Dios le dijo, van a ir a predicar a muchos lugares, pero se quedan muy cómodos en los asientos. Y Dios nos ve. ¿Cuántos saben que Dios lo ve todo? Entonces Dios nos ve y Dios nos ha prometido. Y muchas veces citamos, Dios cumplirá su propósito en mí, ¿verdad que sí, pastor? Lo citamos mucho y qué bueno que lo estamos citando. Pero una cosa es citarlo y una cosa es vivirlo y entender que cuando Dios tiene un propósito, Dios lo va a cumplir. Y si Dios lo va a cumplir, Dios te va a sacar de la comodidad. Dios va a hacer lo que tiene que hacer, pero entiende que es Dios. Entiende que es Dios que te está sacando de la comodidad para que tú puedas entender que como Dios te dijo que te lo va a dar y tú no estás actuando. ¿Estás entendiendo conmigo en esta noche? No estás haciendo nada al respecto, pues Dios tiene que decir, yo tengo que mover a este hombre o a esta mujer o a este joven para que entienda que yo tengo algo con él. Tengo que sacudirlo de tal forma que entienda que yo tengo un plan con su vida. Alaba al Señor. Es que Dios es grande. Dios es poderoso. Entonces, cuando Dios tiene un plan contigo, Dios lo va a hacer. Alaba el nombre del Señor. Entonces vemos que hubo oposición. Hubo oposición y cuando tú comiences a buscar al Señor, va a haber oposición, va a haber resistencia. Y hay personas que dicen, por eso es que no busco a Dios. Porque si me meto más con Dios van a venir más ataques. Pero mira, de mayor es el que está en ti que el que está en el mundo. Mayor es el que está contigo, mujer. Que tus hijos vienen. Que
que tu esposo viene, varón, que tu mujer viene, que tus hijos, que tu familia vienen, van a venir porque Dios lo prometió. Tienes que ser un guerrero, un valiente, un esforzado, un violento, y ya tú verás que Dios va a honrar. Va a honrar, Dios va a honrar. Dios es un Dios que honra. Dios es un Dios que honra, iglesia. Santo eres mi Dios. Alabamos tu nombre, Jesús. Voy a hablar de una persona más. Voy a hablar de una persona más en la Biblia. Y este personaje es tremendo. Este personaje se llama Nehemías. ¿Cuántos han oído de Nehemías? ¿Cuántos han escuchado de la persona de Nehemías y lo que Nehemías quería hacer y lo que logró hacer? Pero no todas las cosas que Nehemías logró hacer o quería hacer llegaron porque era bonito, porque era guapo, porque era alto, porque hablaba bonito. ¿Cuántas personas saben que Dios, la Biblia dice que lo vil de este mundo ha escogido Dios para avergonzar a los sabios? Lo necio escogió para avergonzar a los sabios. Lo vil, lo menospreciado escogió Dios para avergonzar a aquellas personas o aquellos hombres o mujeres que piensan que todo lo saben. Mire, hermano, Dios nos escogió a nosotros. Y a lo mejor lo dice, yo no estaba por ahí por la calle. Yo estaba, hermano, hecho lo más vil de este mundo. Dios me escogió con propósito. Dios nos escogió a nosotros de donde estábamos. Póngase a pensar dónde usted estaba 20, 15 años atrás, 10, 5 años atrás. Y Dios lo escogió a usted para avergonzar a los sabios, para avergonzar a los fuertes. Pero no de la forma que usted piensa que es avergonzar. No de esa forma. Sino que nosotros en las manos de Dios, o escucha, joven, tú en las manos de Dios vas a poder hacer cosas. Escucha bien, joven, vas a poder hacer cosas en las manos de Dios que a lo mejor esas personas que no le sirven a Dios, o tenlo por seguro, esas personas que a Dios no le sirven, han querido lograr las cosas que tú puedes lograr en las manos de Dios. Tú vas a poder lograr en lo espiritual, vas a poder lograr cosas, vas a poder hacer millones de cosas en las manos de Dios. Y de esa forma Dios te va a usar a ti, joven, hombre, mujer, que te encuentras conmigo en esta noche. Entonces Dios nos habla de Nehemías. Y Nehemías era un hombre tremendo. Nehemías fue un hombre de acción. Cuando Dios busca gente de acción. Dios está cansado que le digamos de aquí para afuera, yo te amo, yo te alabo y yo quiero trabajar para ti, hermano. Y cuando llega el momento de que hay que trabajar en la obra del Señor, se ven las mismas personas. ¿Usted cree que eso es justo, iglesia? Entonces, tenemos que ser personas de acción. Nehemías fue un hombre de acción, fue un hombre de organización. Él administró, él supervisó, él alientó, él se enfrentó a la oposición. Nehemías fue un hombre que se enfrentó a la oposición del enemigo. Y vamos a ver en unos minutos cómo sucedió todo esto. Cómo suceden las cosas. Entonces tenemos que tener en cuenta, en mente, en nuestro espíritu, que vamos a tener que enfrentar la oposición. Vamos a tener que enfrentar la oposición y a veces unas van a ser más difíciles que otras, pero en todas ellas te va a librar Jehová. De todas esas oposiciones, resistencias que el enemigo trae, Dios te va a librar. Y la historia nos dice que el pueblo de Dios Israel, estuvo en cautiverio 70 años. Registra la historia del tercer regreso a Jerusalén después del cautiverio, porque primero, este fue el tercer viaje y Nehemías trajo el tercer grupo. El primero lo trajo, el segundo lo trajo Esdras y el primero lo trajo, aleluya, lo tenía por aquí. Pero este es el tercer viaje. Este es el viaje. Y relata la historia cómo fue construidos los muros y cómo se renovó la fe del pueblo. ¿Cómo se renovó la fe del pueblo? Dios quiere renovar tu fe en esta noche. Si tu fe está muy baja en esta noche, Dios quiere renovar tu fe en esta noche. Dios quiere que tu fe aumente, iglesia. Dios quiere que no solamente vengas a la iglesia, sino que puedas entrar a la iglesia, puedas entender que hay un Dios a quien tú le estás clamando y ese Dios te va a contestar, que ese Dios te va a ayudar, que ese Dios te va a suplir, que ese Dios te va a sanar y que cuando salgas de este lugar sigue siendo el mismo Dios. Sigue siendo el mismo Dios. Entonces por fe andamos, no por vista. Tenemos que entender que por fe andamos y no es por la vista. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Yo quiero que vayan conmigo al libro de Nehemías. Vamos a ir al capítulo 1 en esta tarde. Gloria al que vive para siempre. Así que
el primer grupo, que trajo, el primer grupo que salió del exilio fue Zorobabel, después fue Esdras y después fue Nehemías. Entonces estamos hablando ahora de Nehemías. Y Nehemías, hermano, cuando escuchó, dice que estando él en Susa, vino a Ananí, uno de mis hermanos, con algunos varones de Judá. Y le preguntó por los judíos que habían escapado, que habían quedado de la cautividad, y por Jerusalén. Entonces aquí había un hombre que se había sembrado la palabra de Dios en su corazón. Sus padres conocían a Dios, él conocía a Dios. Entonces él pregunta después en el versículo 3, dice, y me dijeron, él preguntó y le dijeron, el remanente de los que quedaron de la cautividad allí en la provincia están en gran mal y afrenta. Y el muro de Jerusalén está derribado y sus puertas quemadas a fuego. Estamos hablando de gente violenta. Estamos hablando de gente valiente. Estamos hablando de gente esforzada. Estamos hablando de gente, gloria al nombre de Jesús, que está viviendo una vida dispuesta, una vida de visión. ¿Cuántos tienen visión en esta noche? Una vida de visión. Tienen una vida llena de fe. Nehemías era un hombre violento, un hombre que estaba dedicado a la obra del Señor. Y cuando él escucha que los muros de Jerusalén están derribados y sus puertas están quemadas, hermano, él no se sentó para atrás y se quedó tranquilo. Él no se quedó para atrás y se sentó tranquilo. La Biblia dice que desde los días del Juan el Bautista el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo pueden arrebatar. Dios está buscando gente violenta, iglesia. Dios está buscando gente atrevida, que se atrevan. Hay personas aquí que cuando no servían a Dios eran unos atrevidos. Eran unos atrevidos. ¿Verdad que sí? Yo era uno de esos, yo era bien atrevido. Pero ahora, hermano, para los caminos del Señor, ahora soy un esforzado, atrevido en las cosas espirituales. Y me voy a lanzar a tirarle las cosas del Señor. Porque yo sé que el que me llamó me va a respaldar. Y Dios busca gente violenta, esforzada, valiente, que estén dispuestas a pagar el precio. No importando cuál sea el precio, estén dispuestos a pagar el precio. Entonces cuando Nehemías escucha que los muros están derribados, las puertas quemadas, dice el versículo 4, que cuando oí estas palabras me senté y lloré. Eso es señal de alguien que es violento, alguien que es valiente. Se sentó y lloró por algunos días y oró y ayunó delante de Dios de los cielos. Y oró. En el versículo 11 nos dice, te ruego, Jehová, que esté ahora atento tu oído a la oración de tu siervo y a la oración de tus siervos, quienes desean reverenciar tu nombre. Concede buen éxito, ahora buen éxito a tu siervo, y dale gracia delante de aquel varón, porque yo servía de copero al rey. Capítulo 2 nos enseña que él va delante del rey Artajerjes, va delante del rey, y dice que va delante del rey, y el rey dice, nota que estaba triste, porque nunca, dice la Biblia, nunca había estado triste ante su presencia. Nunca había estado triste ante su presencia. Versículo 1 del capítulo 2 de Nehemías dice, y como yo no había estado antes triste en su presencia. Versículo 3. El versículo 2, el rey le dijo, ¿por qué estás triste? No estás enfermo. Entonces él sabía que no estaba triste de enfermedad, sino que era algo interior, algo en él lo estaba consumiendo. Había en él un fuego que lo estaba quemando, y era del celo de la casa de Dios. La Biblia dice, el celo de tu casa me consume. Entonces cuando tenemos celo por las cosas de Dios, hermano, no nos podemos quedar con las manos cruzadas y con los pies cruzados, que la vida pase y que las cosas sucedan. Cuando usted ve un papelito en el piso, en el templo, levántelo. Cuando usted ve un chicle, levántelo. Quiere decir que usted tiene celo por las cosas de Dios. Usted va a trabajar por la obra del Señor. Y Nehemías entendió que las puertas estaban quemadas y los muros estaban derribados. Entonces había algo que hacer. Había que ponerse valiente y esforzado. Entonces el rey le dice, ¿sabes qué? Yo nunca te he visto triste. Y el versículo 4 le dice, en el versículo 3 me gusta este versículo que dice, y dije al rey, ¿para qué? Para siempre vive el rey. ¿Cómo no estará triste mi rostro cuando la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres, está desierta y sus puertas consumidas por el fuego? ¡Wow! Este hombre era valiente.
Este hombre tenía visión, este hombre estaba enfocado, este hombre sabía a lo que Dios lo había llamado. Y cuando tú sabes lo que Dios te ha llamado, pero no es que te dijeron y tú más o menos, cuando tú sabes que tú sabes, when you know what God has called you to do for His glory, and you know for sure that you know for sure that God called you to do something for His glory, nobody is going to distract you. Nadie te va a quitar del camino. Nobody is going to take you to the side and convince you otherwise, because you know God has a purpose for you and you know what He's going to do with your life. Nehemías sabía lo que Dios tenía para él. Joven, ¿sabes tú lo que Dios tiene para ti en esta noche? ¿Tienes alguna idea más o menos? Preséntasela delante del Señor en esta hora. Pero es tiempo que si tú conoces o si entiendes un poquito, tienes que ponerte valiente en esta noche y entender que las cosas de Dios son serias, que las cosas de Dios son verdaderas y que cuando Dios llama, Dios respalda. Entonces Nehemías le pide al rey, le dice: rey, ¿cómo no? Yo no voy a ir allá si esta es la casa, la ciudad, la casa de los sepulcros de mis padres está desierta. Esto le dolió a este hombre y la historia nos dice, hermano, también en el versículo 12. Vaya a Nehemías 2:12, porque este hombre, además de ser un líder, además de ser un violento, un valiente esforzado, un hombre de acción, también era un hombre estratégico. ¿Escuchó esa palabra? Un hombre estratégico. Hay que tener estrategia. La Biblia dice: no ignoréis las maquinaciones del enemigo. A veces ignoramos las maquinaciones del diablo, reprendido sea. Pero Dios nos llama a nosotros que no ignoremos las maquinaciones del enemigo. Entonces este hombre, hermano, el rey le dice: vete entonces. Le dieron cartas, él fue para allá. Y el versículo 12 dice: me levanté de noche, yo y unos pocos varones conmigo, y no declaré a hombre alguno lo que Dios había puesto en mi corazón que hiciese en Jerusalén. Ni había cabalgadura conmigo, excepto la única que yo cabalgaba. Y salí de noche por la puerta del valle hacia la fuente del dragón y la puerta del muladar, y observé los muros de Jerusalén, estaban derribados, sus puertas estaban consumidas por el fuego. Entonces este hombre, además de ser un hombre violento, era un hombre estratégico. Le dijeron: mira, el muro está derribado, las puertas quemadas. Y no se lo dijo a nadie, fue con 2 o 3 personas. ¿Qué quiere decir esto, iglesia? Que cuando Dios te da algo para ti, no se lo cuentes a todo el mundo. Búscate personas que te van a ayudar en la visión, no personas que te van a pisotear o te van a hundir o te van a quitar el gozo de lo que Dios te dio. Búscate personas que te vayan a levantar. Personas que te van a ayudar en la visión, personas que te van a aguantar por las manos y te van a ayudar a llegar al otro lado. Entonces Nehemías, además de estratégico, dijo: yo me voy a buscar hombres que están conmigo en la visión, que están unidos conmigo, y se fue de noche a chequear la ciudad, a ver si esto era verdad. Fue y vio la ciudad, está quemada, está en fuego. Gloria al nombre del Señor. Pero mire, hermano, Nehemías sabía que Dios estaba en control total y que Él era su fortaleza, el dador de poder y dones es Dios. Nehemías sabía. Usted debe saber en esta noche que Dios tiene que estar en control. Sepa en esta noche, joven, no young person tonight, that God is in control of your life. God is in total control of your life. It's another thing if you want to hang on to your own life. But if you turn it over to God, God will be in control 100%, and where He's going to take you, the sky is the limit. Donde Dios nos quiere llevar a nosotros, jóvenes, si entendemos que Dios verdaderamente está en control, Dios nos va a llevar a lugares que nosotros ni podemos entender, ni podemos imaginar. Pero porque no tenemos esa visión, no somos violentos en las cosas del Señor, no somos esforzados, las cosas no nos van a caer del cielo. Yo le digo a mis hijos, ya están grandecitos, y a veces quieren cosas, y yo les explico. Yo les digo: no, es que antes yo le decía cuando era más pequeñito, I gotta go make money. Ellos creían que yo trabajaba en un lugar donde se hacía el dinero. Qué lindo, ¿verdad? Los niños. Y ahora están más grandes y yo les digo: no, es que las cosas cuestan. Las cosas, y hay que sacrificarse. Queremos tener cosas buenas. A todos nos gustan tener. Entonces tenemos que sacrificarnos en esta vida para tener la casa que usted pueda tener, el carro, la comida, los muebles. Lo que usted tenga cuesta un sacrificio, ¿sí o no, iglesia?
¿Cuánto más en las cosas del Señor? ¿Cuánto más en las cosas del Señor? Usted quiere unción, poder, usted quiere manifestación de Dios, usted quiere que Dios lo use, la use, usted quiere ver la gloria del Señor, usted tiene que sacrificarse en las cosas del Señor. Esto no viene así porque así. Tenemos que sacrificarnos en las cosas del Señor. Aquí nadie es más espiritual que nadie. Todos tenemos que trabajar en la obra del Señor, sacrificarnos valientemente, esforzadamente, para que nosotros en su misericordia Dios nos pueda dar un poquito de su misericordia, de sus bendiciones en esta tierra, hermano. Y mientras más busquemos a Dios, Dios nos va ahora a soltarlo un poquito más. Dios nos va a dar un poquito más. Es como un niño ahora de 10 años, no le va a dar $100. Usted le da 5, o le da 4, o 6, o 7. Mientras vaya creciendo, entonces se le da un poquito más. ¿Me está entendiendo, iglesia? Mientras va creciendo ese muchacho y ahora está en high school, se le dan $20. Mientras va creciendo y ahora está en colegio, ahora se le da un poquito más porque ahora tiene más capacidad, está entendiendo el valor, ahora tiene más capacidad y puede manejarlo más. Pues así mismo es Dios. Mientras usted busque más a Dios, entonces Dios le dice ahora te voy a dar un poquito más de mi gloria, te voy a dar más de mi gloria, te voy a bendecir un poco más porque estás buscando mi rostro, mi gloria, estás sacrificado, estás esforzado, estás siendo una persona violenta. Vemos en el capítulo 4 que cuando usted es un hombre violento va a haber oposición. Y aquí se levantaron unos hombres, unos demonios aquí se levantaron. Sanbalat dice, cuando oyó Sanbalat que nosotros edificábamos el muro, se enojó y se enfureció en gran manera e hizo escarnio de los judíos. Esto está difícil, iglesia. Usted se acuerda de este hombre Noé. Noé le hicieron lo mismo. Noé, cuando Dios le dijo, si alguien fue forzado, fue un violento, fue Noé. Cuando Dios le dijo, Noé, yo quiero que tú me hagas un arca. ¿Se atreve usted a hacerle un arca a Dios, hermano? ¿Se atreve usted a hacerle un arca a Dios o un hogar a Dios donde no llueve, donde no cae lluvia? ¿Se atrevería usted a hacerle un arca a Dios? A lo mejor usted dice, sí, yo lo hago. Lo dice porque está aquí. Pero Dios le dijo a Noé, Noé, hazte un arca. Es que hay que ser violento, hay que ser esforzado, hay que ser valiente para creerle a Dios en un sitio donde no llueve, donde no vea. Hazme un arca. Y Dios le dice, hazme un arca porque mira, tengo un propósito, hazme un arca. No entiende el plan de Dios y comienza a clavar 120 años. Y mientras clavaba en una mano, por acá estaba, mira, arrepiéntete que Cristo viene. Y clavando y trabajando en el arca con sus hijos, Cristo viene, Cristo viene. Y estaba predicando. Dios busca gente violenta que se atrevan a hacer las cosas que a veces son locuras para muchas personas, pero para nosotros esto es poder de Dios. Esto es poder de Dios. Cuando Dios nos dice a nosotros que nos haga un arca, esto es poder de Dios. Y ahí Dios se manifiesta cuando usted le cree. Por eso Dios se glorificó de una forma especial, porque Dios le dijo, hazme un arca. Él fue y hizo un arca, y cuando llegó el momento adecuado, indicado por Dios, entonces comenzó a llover. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta, iglesia. Dios es un Dios fiel y Dios cuando dice, Dios promete. Entonces se levanta oposición, porque siempre se va a levantar la oposición. Se levanta Sanbalat y Tobías. Y dice que estas personas trataron de detener a Nehemías y a sus trabajadores con insultos, con ridiculaciones, con amenazas, con sabotajes, con mentiras. La Biblia dice que Satanás es el padre de toda mentira y cuando habla de sí mismo habla. Él es el padre de toda mentira y creía que a través de todas estas cosas, de todos estos insultos, sabotajes, sobornos, iba a parar la obra que Dios tenía. Pero que Dios, qué bueno es Dios, que Dios tenía preparado a Nehemías y sabía que Nehemías iba a ir adelante, no importando las amenazas, no importando las mentiras, no importando todo lo que venía en contra de él. Él sabía que Nehemías iba a lograr lo que Dios le había dispuesto. Y la Biblia nos dice, gloria al nombre del Señor, en el versículo 9, 4-9 de Nehemías, entonces oramos a Dios y por causa de ellos pusimos guardas contra ellos de día y de noche. Un hombre estratégico nuevamente. Un hombre que no se dormía en las pajas, como dicen en Puerto Rico. No se dormía ahí en los momentos, no. Este hombre era un hombre de Dios, un hombre espiritual, un hombre de visión estratégico que mira,
decían muchas cosas y dijeron, oh, ustedes van a hacer eso. Entonces dice que oraron a Dios y por causa de ellos pusimos guarda contra ellos día y noche. Entonces comenzaron a trabajar, están poniendo los guardas día y noche. ¿Qué quiere decir esto? Que había gente que dormía por la tarde, otros por la noche, porque se estaban relevando. Había gente trabajando, gente en guarda. Gloria al nombre de Jesús. Volvemos, brincamos al versículo 12 del capítulo 4, dice, pero sucedió que cuando venían los judíos que habitaban entre ellos, nos decían hasta 10 veces, de todos los lugares de donde volveréis, ellos caerán sobre vosotros. Entonces, por las partes bajas del lugar, detrás del muro y en los sitios abiertos, puse al pueblo por familia. Oye, a este hombre no se le escapaba ni una. Por los sitios abiertos dice que puso pueblos por familias con sus espadas, con sus lanzas y con arcos. ¿Cuántos alaban al nombre del Señor? Entonces quiere decir que cuando usted está en búsqueda de Dios y Dios lo envió, hermano, van a venir los ataques, pero usted con la palabra, con el ayuno, con la oración, hermano, con la búsqueda, usted va a poder aguantar y resistir al enemigo, porque la Biblia dice, resistid y de vosotros huirá. La Biblia nos enseña que cuando Jesús está en el desierto, en Mateo 4, y está allí, hermano, y viene el enemigo, la Biblia dice que ángeles le servían, y el enemigo le tiraba dardos, y él con la palabra es importante, joven, métete en la palabra, porque Jesús nos sacó la Biblia, aunque él era la palabra, pero él nos dejó ejemplo, usaba, escrito está, y dice la Biblia que el enemigo le dejó, tuvo que irse, resistid al diablo y de vosotros irá. Tenemos que resistir. Tenemos que resistir. Entonces vemos la oposición. En el versículo 14 dice, después miré y me levanté y dije a los nobles y a los oficiales y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos. Yo te digo en esta noche, Dios te dice en esta noche, no temas delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos, por vuestras hijas, por vuestras mujeres y vuestras casas. ¡Wow! Vamos a leer eso otra vez, eso está tremendo. Mire lo que le dice él, le dice al pueblo, no temáis delante de ellos, acuérdate del Señor grande y temible, y pelead por vuestros hermanos, por vuestros hijos. ¿Cuántos tienen hijos aquí? Por vuestras hijas. ¿Cuántos tienen hijas? Por vuestras mujeres. ¿Cuántos tienen mujeres? Y por vuestras casas. Hermanos, tenemos que ser personas violentas, tenemos que ser personas valientes, pelear, guerreros en oración, y tenemos que ir afuera ya y pelearle, hacerle la guerra al enemigo por nuestros hijos, por nuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas, porque lo que tenemos Dios nos los dio y tenemos que cuidar lo que Dios nos dio a nosotros. ¿Cuántos dicen amén? Pero a veces vivimos como que esto lo ganamos nosotros y la mujer es mía y los hijos son... De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Porque él la fundó sobre los mares y la firmó sobre los ríos. Él es Dios, él nos dio todo lo que usted y yo tenemos en este día. Lo que somos, lo que vamos a hacer, lo que nuestros hijos, todo nos lo dio Dios, nada es nuestro. Nothing is belong to us, nothing is ours, everything is God. Entonces Nehemías dice, mire, no se desmayen, vamos a pelear. En el versículo 15 nos dice, y cuando oyeron nuestros enemigos que lo habíamos entendido y que Dios había desbaratado el consejo de ellos, nos volvimos todos al muro, cada uno a su tarea. Aleluya. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Lo que yo entiendo que dice ahí es cuando que esta gente vinieron a decir muchas cosas y a enfrentarle, ¿verdad que sí? Y hacerle la guerra. Había un hombre violento, siempre hay un hombre violento. Siempre hay una mujer violenta. Siempre hay un joven violento que está parado en la brecha. Y Nehemías dijo, mira, ¿sabes qué? Vamos a pelear por nuestros hijos, por nuestra familia. Vamos a seguir peleando y vamos a seguir trabajando. Y cuando oyeron esto, vámonos tranquilos que Dios está en control de nosotros. ¿Cuántos saben que Dios está en control? Entonces ellos dijeron, vámonos tranquilos. Vámonos, pastor, vamos a seguir trabajando que Dios está en control. Aleluya. Dice, seguimos hacia adelante, dice en el versículo 16, desde aquel día la mitad de mis siervos trabajaba en la obra y la otra mitad tenía lanzas, escudo, arco y corazas, y detrás de ellos estaban los jefes de toda la casa de Judá. Los 17, los que edificaban en el muro, los acarreaban, y los que cargaban con una mano trabajaban en la obra
y la otra tenían la espada. Aleluya. Entonces mira, Dios te dice en esta noche que aunque estés pasando por los tiempos más difíciles, Dios dice, yo quiero que tú sigas trabajando y sigas orando. Estos hombres estaban poniendo ladrillo, me imagino poniendo ladrillo y con la espada. Y otro ponía más ladrillo y con la espada. Y el otro ponía el barro y con la espada. Y todos trabajando pero con la espada. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que tenemos que seguir caminando pero peleando y guerreando. Sabiendo que Dios nos va a dar la victoria. Que en el medio de la prueba Dios nos va a fortalecer. Dios nos va a fortalecer. Hay que entender que Dios nos va a dar la fuerza. Y esto es lo que estaba aconteciendo con el pueblo. Nehemías le dijo, mira, vamos a trabajar y vamos a hacerlo esto estratégicamente. Ellos nos quieren hacer daño a nosotros, pero nosotros tenemos un Dios que es poderoso. Y Dios es sabio y nos ha dado sabiduría. Vamos a trabajar pero con la espada y con las familias, con de Judá al frente. Gloria al nombre del Señor. Seguimos leyendo, dice la Biblia, que por los que edificaban, el 18, porque los que edificaban, cada uno tenía su espada ceñida a sus lomos, y así edificaban, y el que tocaba la trompeta estaba junto a mí. Por eso la música es tan importante en la iglesia. Hermano, no es porque mi esposa, y no porque es el tío de mi esposa y la hermana y los amigos de la iglesia. Es porque, hermano, tiene que haber una persona ungida. Y cuando venimos a la casa del Señor, yo no sé de usted, pero yo disfruto. A veces pagamos $20, $30 por un concierto. Cuando tenemos conciertos aquí todos los días que nos reunimos, y es al Dios de los cielos, hermano. Entonces es necesaria la música en la casa del Señor, porque a través de la música usted gana victorias. Ellos están tocando. Y me gustó los otros días algo hermoso que dijo mi esposa en un lugar que fuimos a predicar. Y ella dice, por tantos años yo tenía todo esto confuso, no veía claridad en el asunto. Y ella se frustraba como muchas veces nos frustramos nosotros. Cuando estamos aquí al frente y vemos la gente dormida muchas veces o cansada y qué sé yo. Pero ella decía, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Pero ella entendió que la alabanza, la adoración no es para acá, sino es para allá. Y cuando sube para allá, entonces baja la gloria de Dios. Y entonces que la cosa se pone buena, iglesia. Ella entendió después de tantos años, Dios mío, gracias, porque yo dirigía mi adoración muchas veces para acá o para allá. Pero cuando la dirigí para acá solamente, entonces que sucedieron cosas hermosas. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Porque estamos en un proceso. No piense que ella lo sabe todo, ni el pastor, ni yo. Estamos en un proceso. Aquí mismo donde estoy parado, estamos pasando procesos como cristianos. Pero no porque estamos pasando procesos o tiempos difíciles o tiempos flacos o lo que sea que estemos pasando, nos vamos a sentar y vamos a dejarnos ridiculizar por el enemigo, o que nos vamos a dejar amenazar por el enemigo. Vamos a ser personas violentas. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya, personas violentas, entendiendo que el que nos llamó está a nuestro lado. Está a nuestro lado. Joven, Dios está a tu lado, joven. Entonces la Biblia nos enseña, la Biblia nos dice, la Biblia nos enseña, gloria al Señor, que Nehemías fue de noche y estaban trabajando, gloria al Señor, y ellos siguen trabajando, y la Biblia nos dice que en el capítulo 6, más oposición a la reconstrucción. ¿Cuántos alaban el nombre del Señor? Entonces muchas veces viene la oposición y creemos que, wow, gracias al Señor salí de esta, pero Dios tiene algo más para ti. Sí, Dios tiene algo un poquito más para ti, porque Dios le da a unas personas más que a otros. La Biblia dice que Él no da el Espíritu por medida. Él no da el Espíritu por medida. Él no va a darte a ti, no. Él da ahí hasta que se llenen, pero a unos le da un poquito más porque saben que este le está buscando un poquito más. Este resiste un poquito más. Entonces Dios sabe lo que da, a quién da. Entonces se acabó la oposición y ahí llegó más oposición, más resistencia. Llegó más resistencia. Y ahí se levantan estos hombres nuevamente, pero ahora vienen con los dientes, con las uñas por fuera. Y dice que Sanbalat, Tobías y Gesem el árabe y los demás de nuestros enemigos, que yo había edificado el muro y que no quedaba en el portillo hasta
que hasta aquel tiempo no había puesto las hojas en las puertas. Sanbalat y Gesem enviaron a decirme: ven y reunámonos en alguna de las aldeas en el campo de Ono. Mas ellos habían pensado hacerme mal. Y les envié mensajero diciendo: yo hago una obra y no puedo ir, porque cesaría la obra dejándola yo para ir a vosotros. Vamos a seguir más abajo. Dice en el versículo 8: entonces yo envié a decirle: no hay tal cosas como dice, sino que de tu corazón lo inventa. El enemigo se inventa mentiras y se inventa cosas para que nosotros muchas veces las creamos. En el versículo 10 dice: vine luego a la casa de Semaías, hijo de Delaía, hijo de Mehetabel, porque él estaba encerrado, el cual me dijo: reunámonos en la casa de Dios dentro del templo y cerremos las puertas del templo, porque vienen para matarnos. Esta noche vendrán a matarte. Y mire lo que dice un hombre violento. Un cobarde diría: vamos a meternos allá para que no nos maten. Vamos a meternos en el cuarto más oscuro para que no vengan. Pero mira, el reino de los cielos sufre violencia y solo los violentos lo arrebatan. Entonces Nehemías dijo: un hombre como yo he de huir. Un hombre como yo he de huir. Entonces, ¿vamos a ser violentos? Pues mire, un hombre como yo he de huir. ¿Y quién que fuera como yo entraría en el templo para salvarse la vida? Él dice: no entraré. Entonces, Dios nos está dejando saber en esta hora, en este día, en estos momentos, que Dios está buscando gente violenta. Y que si necesitamos muchas veces, hermano, poner la vida por el evangelio, vamos a tener lo que hacer. Si nos cuesta a lo mejor en esta vida, si Cristo no viene en un tiempo cercano y la persecución se levanta en la ciudad de Chicago, ¿usted ha pensado: daré yo mi vida por el evangelio, por la causa del Señor? Pues mire, Juan el Bautista, de quien comenzamos a hablar, Juan el Bautista le picaron la cabeza porque fue violento y se atrevía a decirle las cosas a las personas tal y como eran. Pero Nehemías dijo: yo voy a huir. Sería un cobarde si después de tanto tiempo, después de toda esta obra que he comenzado, yo ahora huir. ¿Cómo yo voy a entrar en la casa de mi Dios para que no me maten? Él dijo: no entraré. En otras palabras, si quieren venir, que me maten aquí, pero no voy a huir. Voy a dar el todo por el todo, porque yo soy un hombre violento, un hombre valiente, esforzado en la obra del Señor. Y la historia nos dice en el capítulo 6, versículo 12: y entendí que Dios no lo había enviado, sino que hablaba aquella profecía contra mí, porque Tobías y Sanbalat lo habían sobornado. Tenga cuidado, iglesia, cuando vienen por ahí personas a darle muchas profecías. Be careful when a lot of people come to you and say, God said this and the Lord said this and God said nothing. Yo me acuerdo una vez que estaba con mi esposa en Guitar Center muchos años. Y ustedes siempre, de que los hay, vino un hombre y dijo: ustedes, y le dijo a mi esposa: tú esto y esto. Y nada de lo que le dijo a mi esposa era cierto. Tenga cuidado cuando vienen por ahí personas a decirle: Dios dijo, Dios dijo y Dios dijo. Y Dios no ha dicho nada. Tenga muy cuenta, porque cuando Dios dice algo, Dios lo va a confirmar. Usted va a saber que es Dios quien está hablando en el asunto. Usted va a saber y Dios va a entender que es Dios hablando. Y si usted tiene por ahí, alguien le dice algo y usted no sabe, venga donde el siervo y dígale: pastor, mire, me dijeron esto. Pero no se quede con esa duda y no crea todo lo que le digan por la carretera, por la calle, en cualquier lugar. Entonces él entendió, este hombre entendió que esto fue un soborno, porque fue sobornado para hacerme temer así. Versículo 13. Que pecase y le sirviera de mal hombre, le sirviera de malo nombre con que fuera yo infamado. Mire, en otras palabras, envió esa falsa profetisa para que le hablara mentiras. Si él lo hubiera creído, entonces él iba a ser un cobarde y la gente se iba a reír de él en toda Jerusalén. Usted ve, hermano, que el enemigo, tú ves, joven, el enemigo lo que quiere es reírse de ti si tú crees las mentiras de él. Ayer escuchó, mi mamá me llamó y me dijo un testimonio.
Y yo se lo voy a contar en esta noche, siento decírselo, culto de jóvenes. Porque a veces no entendemos, como jóvenes no entendemos muchas veces los consejos de Dios, los consejos de nuestros padres. Y yo creo que ustedes oigan bien, jóvenes, en esta noche. Cuando yo me encontraba en la escuela, en la high school, 16 años tenía. Y esto yo no lo sabía, sabía poca de la historia, pero la otra historia no lo sabía. Me juntaba yo con un amigo mío, Alex, que mi hermano lo conoce. Y Alex era un muchacho puertorriqueño y nos juntábamos los dos y estábamos en la escuela. Y una vez, Alex se encontró una cartera. Se encontró una cartera y yo le dije, deja eso, y él la cogió y se la robó. Y allá se la llevó. ¿Y qué sucedió, hermanos? Que la muchacha de quien era esa cartera, llegó a la voz de ella, a los oídos de ella, y llamaron a los padres. Mi mamá me estaba contando esto ayer, y yo decía, wow, y yo lloraba. Marisa me decía, ¿por qué tú lloras? Y le conté este testimonio, y yo quiero que la juventud escuche, porque Nehemías, hombre de Dios, propósito de Dios, el enemigo vino a sonsacarlo, pero él entendió que Dios estaba mayor. El enemigo viene muchas veces a sonsacar la juventud, y mira lo que sucedió. Sucedió que esta muchacha, yo no lo sabía, yo no había hecho nada, pero por estar allí también fui cómplice. No fui preso, no maté a nadie, pero escuche, joven, allí en ese momento yo vi al papá de esta muchacha, era un hombre así, no muy alto, pero tenía pelo largo, tatuajes, él era el líder de una ganga de motoras, outlaws. Escuche esto. Está para la gloria del Señor. Lo que yo no sabía, mi mamá me dijo, Omar, la llamé anoche. Y me dice, Omar, ¿sabes qué? Yo escuché el radio y estaba contenta y le daba gracias al Señor. Y ahí fue cuando ella me dijo el testimonio, la parte que yo no sabía. Escucha bien, joven, y me dice, Omar, lo que tú no sabías es que el policía de esa escuela me llamó y me dijo, ¿usted es la mamá de Omar Rivera? Y dijo, sí, yo quiero que usted saque a Omar Rivera de la escuela, porque a su hijo, si no lo saca, lo va a encontrar muerto en un zafacón. El hombre le dijo a mi mamá y a mi papá, si no lo sacan pronto de esta escuela, lo van a encontrar, porque el papá de esta muchacha es un jefe de ganga de motora. Escuchen, jóvenes, yo no había hecho nada, pero ya yo estaba hecho cómplice de lo que estaba pasando. Y mi mamá me explicó y dice, ella y mi papá fueron a la escuela y hablaron con el principal, y el principal le dijo, ¿tú quieres hablar con la muchacha? Le dijo, mi mamá le dijo, sí. Ella vino para acá y ella le dijo, mi hijo, tú vas a ser madre algún día. Mi hijo no es un hijo malo, él no tuvo nada que ver. Y ella le explicó, y las oraciones de una madre, escuche, las oraciones de una madre. La muchacha le dijo a mi mamá, no te preocupes que yo no le he dicho nada a mi papá. Mire la misericordia de Dios, iglesia. Mire la misericordia de Dios. Y ella dijo, mi mamá le dijo, no le digas nada, porque mi hijo no es así. Y en una cosa y otra, hermano, Dios obró, que en ese tiempo me gradué de cuarto año. Me dieron, mira cómo es Dios, me dieron unas varicelas, chickenpox, a la edad de 16, porque yo me gradué a los 17 años, 16 años, casi 17, me dieron una chickenpox, que tuve antes de graduarme 3 meses fuera de la escuela. Dios obró, hermano, y terminé la escuela, y aquí estoy por la misericordia de Dios. Joven, yo te quiero decir en esta hora que a veces tú no piensas y no entiendes por qué tu madre y tu padre te dicen las cosas, por qué las cosas suceden, pero Dios tiene propósito, y el enemigo trae oposición para que no se cumpla el plan de Dios en tu vida. Y cuando mi madre me decía eso, yo lloraba, y yo decía, y nos regocijábamos en la misericordia de Dios. Nos regocijábamos en que Dios es un Dios de poder, un Dios de pacto, un Dios de promesa. Entonces vinieron estos hombres a sobornar, a traer falso testimonio, pero él entendió que esto era obra del enemigo.
Tenemos que entender, juventud, hombres y mujeres, que muchas veces el enemigo va a hacer lo posible para sonsacarte de los caminos de Dios, para cegarte, joven, porque a la edad de 16, 15, 17, 18 no entendemos, pero hay padres que entienden. Y yo quiero decirte, joven, en esta noche, que te agarres a tus padres y escuches el consejo de tu madre y de tu padre. Escucha el consejo que tus padres te dan. Escucha lo que ellos te dicen, es para tu bien. Las oraciones de tus padres y de tus madres es lo que te tiene aquí hoy en este día parado en la presencia del Señor. Versículo 14 dice: acuérdate, Dios mío, de Tobías y de Sanbalat, conforme a estas cosas que hicieron. Acuérdate también de Noadías, profetiza, y de todos los profetas que procuran infundarme miedo. Terminamos con esto. Fue terminado pues el muro en el 25 del mes de Elul, en 52 días. 52 días se terminó los muros restaurados, las puertas. Dice el 16: cuando lo oyeron todos nuestros enemigos, temieron todas las naciones que estaban alrededor de nosotros y se sintieron humillados y conocieron que por nuestro Dios había sido esta obra. Esto llevó a este pueblo a una reafirmación de fe y avivamiento religioso. Esto trajo avivamiento. Fue un pueblo que se afirmó en la fe, en donde el pueblo prometió servir con fidelidad al Dios de los cielos. Yo quiero que te pongas en pie en esta noche. Ponte de pie en esta noche. Cierra tus ojos. Yo quiero hablarle primeramente a la juventud. Yo quiero que la juventud se ponga de pie. Cierra